Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. El Santo Evangelio para el 11º domingo después de Santísima Trinidad lo encontramos en San Lucas capítulo 18, empezando en el versículo 9 al 14. Y escrito está: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, Jesús dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el Evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy escuchamos sobre un sacrificio que agradó a Dios y sobre otro que fue rechazado. Una oración que fue dirigida a Dios en humildad y otra que solamente fue hecha para que este hombre se escuchara a sí mismo. Un hombre que piensa por fe y otro que piensa solamente por las obras de la ley. Aquí no hay matices, aquí no hay medias tintas, aquí no hay grises. O se es blanco o se es negro, o se es fe o se es obra, o se es agradable o se es rechazado. Y este es el conflicto al cual nosotros como cristianos nos enfrentamos el día de hoy, cuando escuchamos el Evangelio de nuestro Señor, en donde Él revela el cómo y el dónde se ha revelado a nosotros para ser propicio de ti y de mí. Dios ha decidido revelarse en cosas simples, como agua, pan y vino, que ligado a su santa y preciosa palabra, trae su presencia real en medio de nosotros. Donde se predique la palabra de Dios, donde se administren correctamente los sacramentos, Dios está en medio de nosotros para darnos su perdón y su salvación a ti y a mí. Y vemos que los altares siempre han tenido un gran valor e importancia en toda la adoración a Dios. Luego de la caída, después de que Dios derramara sangre animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, sus hijos construyen altares para dar sacrificios a Dios. Luego del diluvio, lo primero que hizo Noé al salir del arca fue construir un altar para dar gracias y adorar a Dios. Abraham, Isaac, Jacob construían altares para adorar a Dios. El gran templo de Salomón tenía en el lugar santísimo el arca del pacto que Dios mismo le había dicho a Moisés cómo tenía que diseñarla y que estaba y reposaba en el medio, en el tabernáculo. Esta arca del pacto era el sitio donde el sumo sacerdote una vez al año entraba para ofrecer el sacrificio de expiación por el pueblo, el día del Yom Kippur. Luego la destrucción del templo y la pérdida del arca, cuando se vuelve a reconstruir el templo, el altar, el gran altar, sigue siendo el altar de sacrificio, donde corría la sangre para expiar los pecados del pueblo de Dios. Miles de litros de sangre corrían a diario en el altar. Los pies de los sacerdotes estaba lleno de sangre del sacrificio, porque vivían entre un pueblo pecador. Pero aún teniendo este gran sistema sacrificial ideado
y puesto por Dios, muchos sentían una espiritualidad superior. ¿Por qué? Porque conocían un poquito más de la palabra de Dios. Y hoy por hoy también somos tentados a sentirnos así. Mucha gente creía sentir y cree todavía que tiene una conexión especial con su Creador. Y por eso sale esta expresión: no soy como los demás. Pero, ¿qué es no ser como los demás? Avaro, injusto, ladrón, adúltero. Quizás en el sentido estricto de la palabra, tú y yo no somos así. Quizás en el sentido estricto de la palabra, el fariseo no era de esta manera. Pero el hecho de no ser ladrón o de no ser adúltero no significa que no soy pecador y que no merezco el castigo de Dios por mis pecados. No significa que no soy como los demás. Dos oraciones, una en humildad, otra en arrogancia. Una que no necesita de un Salvador y otra que clama, que llora, que grita, que venga este Salvador y lo libre de sus pecados. Y siempre va a ser más fácil reconocer los pecados ajenos, los pecados de otros, que los míos propios. El fariseo pensaba que le estaba haciendo un daño a este publicano, que de inocente en realidad no tenía absolutamente nada. Pero más bien, este fariseo le hace un favor, mostrándole cuáles son sus pecados. Y este hombre clama y dice: sé propicio de mí, Señor, pecador. Los publicanos eran gente tramposa, era gente que se aprovechaba de los demás para cobrar altas tasas de impuestos. Vivían bien a costilla de desangrar a su propia gente. Y hoy en día puede que nosotros nos quejemos cuando tenemos que pagar impuestos a las cosas, o que anualmente tenemos que también pagar impuestos para no ser multados o no ser encarcelados. Y cuando al final prendemos nuestros televisores y se destapan todos estos casos de corrupción con el dinero de los contribuyentes, uno puede molestarse y decir: ¿para qué doy entonces mis impuestos para que venga otro y los robe? Esta sensación que nos genera este tipo de situación es la misma que sentía el pueblo hacia los publicanos en la época de Jesús. Y este fariseo quería poner en ridículo a este hombre, que toda la gente viera al publicano y lo despreciara. Pero ya la gente lo hacía. No hacía falta que este fariseo señalara todos los pecados del publicano. No hace falta, mis queridos hermanos, señalar los pecados de otros si yo no veo mis propios pecados y pido perdón a Dios por ellos. Pero mientras este fariseo habla, su corazón es descubierto ante todo el mundo y muestra esta falsa espiritualidad. Este hombre apela a su propia justicia y dice: yo ayuno, yo doy diezmo de todo lo que tengo. Cualquiera que vea a este hombre puede decir: qué hombre de fe. Pero lo externo solamente muestra un poco de lo que somos. E inclusive podemos ponernos máscaras para que la gente vea algo totalmente diferente de quién soy yo en realidad. Caín creyó que su ofrenda era lo mejor, pero su actitud y su arrogancia, como la del fariseo, no fue bien vista a los ojos de Dios. Sus sacrificios y sus oraciones no llegaron ni siquiera al altar de nuestro Dios. Pero desde lejos vemos a un hombre que ni se atrevía a levantar la mirada por la vergüenza de su pecado. Este es cubierto por Dios con su perdón desde el mismo momento en que de su boca salen las palabras: sé propicio de mí, que soy pecador. Pero, ¿qué significan tales palabras? ¿Qué significa ser propicio?
Bueno, ser propicio es ser favorable, es ser misericordioso, es ser perdonador. Y este es un lenguaje que conocía muy bien el fariseo y toda la gente que estaba alrededor del fariseo, porque era un lenguaje en torno al templo. El propiciatorio era el lugar del arca del pacto donde Dios se hacía presente en medio del pueblo, donde Dios hablaba con Moisés, donde se derramaba el sacrificio, el día del Yom Kippur, la sangre, y esta era aceptada por Dios y perdonaba los pecados. De ahí que nosotros llamemos a Cristo el sacrificio propiciatorio para el perdón de todos nuestros pecados. Propiciar es dejar a un lado la ira. Dios deja su ira por nuestros pecados y la carga sobre su Hijo. Dios limpia nuestros pecados no por la súplica de misericordia de nosotros, sino por la sangre que apela a las súplicas de misericordias tuyas y mías, la sangre de Cristo. Nuestro Padre envió a su Hijo para llevar el castigo de nuestros pecados. Este hombre, este publicano, reconoce quién es Él y lo que necesita. Él dice, no soy como los demás, ciertamente. Yo soy el más grande de todos los pecadores. Este hombre inclina su cabeza a Dios y clama con un corazón que es movido al arrepentimiento y le dice al Señor, Señor, sé que soy pecador, sé que merezco el castigo, sé que no merezco ser llamado tu hijo. Yo no soy como los otros, porque yo soy el más grande de todos los pecadores. Yo no puedo ver el pecado de mi hermano, solamente puedo ver mi propio pecado, mi propia oscuridad. Te pido, Señor, que tengas piedad de mí, de que dejes a un lado tu ira y por la sangre de tu amado Hijo perdones mis pecados. Y Dios, en ese mismo momento, escuchó y en el nombre de Cristo justificó a este hombre perdido y condenado. Perdonó a este hombre perdido y condenado. Y Dios ha tenido misericordia de ti el día de hoy. Y por causa de su Hijo, Él ya no ve tus fallas. Porque de ti no hay nada para gloriarse. Pero si hay algo en lo cual tú y yo podemos gloriarnos, es en la obra de Cristo. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darnos perdón, vida y salvación. Por eso tú y yo nos alegramos mutuamente cuando nuestros pecados son perdonados en conjunto. Cuando juntos recibimos el mismo cuerpo y la misma sangre de nuestro Señor para el perdón de nuestros pecados. Cuando juntos caminamos en la paz de Dios que Él nos da al acercarse a cada uno de nosotros. Por tanto, mi querido hermano, no olvides nunca esta frase, sé propicio de mí. Repítela todos los días de tu vida, pero no como una confesión vacía, no como palabras sin sentido, sino como una oración y una confesión agradable a Dios, reconociendo que eres pecador y que necesitas de Cristo. Y el Señor te va a contestar enseguida, perdonando tus pecados. Cuando Dios es propicio de cada uno de nosotros, nos ofrece su perdón. Y ahora nosotros también podemos entonces ofrecer ese mismo perdón a mi hermano que me ha ofendido. No con palabrerías que solamente van a llegar al techo, sino con palabras de amor. Con palabras de amor que reconozco que he sido perdonado y que también ahora ofrezco el perdón que Dios me ha dado. El verdadero amor cristiano fluye de la fe que nos da Cristo por medio de su santo evangelio. Esta es la respuesta de la ley. Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados y la ira de Dios, y ahora nos ha dado perdón, paz y salvación. Nos ha justificado y ahora nos hace ir tranquilos a nuestros hogares. Como cristianos ya no ponemos excusas, no pasamos la culpa a otros, no nos comparamos con los demás y arrojamos pecados a ellos.
No decimos, mira lo bueno que soy yo y mira lo malo que son las demás personas conmigo. Porque somos mendigos y esa es la verdad. Esta fue la última frase que escribió Martín Lutero y refleja toda su teología. Estamos esperando, como mendigos, recibir la gracia de Dios. Extendemos nuestra mano y recibimos de Dios toda su gracia y su perdón. Cuando nos acercamos en humildad, cuando reconocemos nuestros pecados y nos alegramos en que mi hermano y yo hemos sido perdonados porque recibimos la misma gracia, porque hemos recibido el mismo Espíritu, el mismo bautismo, la misma fe y tenemos el mismo Señor. Así que, mi querido hermano, cuando pases por el umbral de la iglesia, recuerda y alégrate en que tanto tú como todos los santos que estamos reunidos hemos sido perdonados. Dios ya no ve mi pecado, sino que ve a Cristo en mí. Por tanto, gracias damos a Dios por Cristo, el sacrificio propiciatorio, que nos justifica y nos lleva al cielo por la obra que hizo al morir y resucitar por cada uno de nosotros. A ese único Dios y sabio Dios sea toda la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus mentes y corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Tal como soy, tu compasión, quitado a toda oposición, ya pertenezco